Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. ¿Cuántos quieren ir a la casa del alfarero? Vamos a ver de qué trata este relato. Mira que Dios utiliza de diferentes formas la enseñanza para que le quede claro al pueblo. Y estas extraordinarias ayudas que Dios nos da a través de su palabra, que son visuales, tan en contacto con nosotros para que la podamos aplicar a nuestro diario vivir. En este caso, en esta ocasión, quería Dios impartirle un mensaje al profeta Jeremías para que él entendiera la condición del pueblo, pero también para que entendiera que para él todo es posible y que nada le queda grande, ¿verdad? Que todos estamos en sus manos. Y yo quiero hablarle de 4 cosas que Jeremías tuvo que ver. Pero antes de eso quiero que miremos qué significa el alfarero, o qué tipifica más bien, que nos tipifica Dios, ¿cierto? El alfarero nos representa a Dios, que es soberano, que todo lo sabe, que todo lo puede, que con su mano fue creado todo, ¿verdad? Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tu barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Y ahora vamos a ver qué nos representa el barro. Nos prefigura el creyente. Entonces diga: soy barro, soy barro. En la palabra que Dios le dio a Jeremías, le pidió que fuera hasta la casa del alfarero, porque Dios necesitaba que Jeremías entendiera. Y hoy el Señor quiere que este pasaje de la Biblia no solamente quede allí guardado en un capítulo de Jeremías 18, sino que usted lo traiga a vivirlo en su vida, en su experiencia diaria con el Señor. Entonces, ya habíamos hablado que Jeremías vio varias cosas. El texto de la palabra nos enseña cómo el Señor le da una palabra a Jeremías y le dijo: vaya a la casa del alfarero y mira, dice, levántate y desciende a casa y allí te haré oír mis palabras. Primero, ¿qué vio? Que el alfarero estaba trabajando ¿dónde? En el torno o en la rueda. Estaba trabajando el alfarero. ¿Qué vio también? Vio la vasija que se echó a perder en manos del alfarero, pero volvió a hacer otra vasija. Entonces vamos a empezar a dar vida para nosotros. Amén. En Isaías 45:7-9 dice: el que forma la luz. ¿Quién forma la luz? Dios, el alfarero para nosotros. Y crea en las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo. Destilan, oh cielos, desde lo alto, derraman justicia a las nubes. Ábrese la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: él no tiene manos. Eso vio este hombre. Tuvo que entender. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos llamó con propósito. Somos barro en manos del alfarero. Dios tiene el poder
tiene la autoridad, tiene el reino, él tiene la soberanía de decidir qué hace con usted y cuándo lo hace. Amén. Ahora nosotros, ¿qué otra cosa vio? El barro que prefigura al creyente, que ya lo habíamos dicho. Vemos que el barro debe pasar por un proceso donde es transformado en una vasija. De la misma manera, si el creyente debe ser sometido a un proceso para ser transformado a la semejanza de Dios, para tener el carácter de Él. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 4:7 dice: el apóstol Pablo se refiere a los seres humanos de una manera específica, como vasos de barro. Pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando yo disfrutaba esta palabra, porque siento que estoy pasando por un proceso, y me acordaba de los israelitas. Salieron de Egipto dejando la esclavitud por mano de Moisés. Vieron maravillas del Señor. El pueblo debía obtener una bendición. Dios les prometió la tierra prometida. Y caminaron por el desierto por muchos años, estudiando y revisando el tema de cuánto tiempo duraba el camino de Egipto a Canaán, donde era la tierra prometida. Dicen algunos que eran como 11 días a camino. Y por la dureza del corazón de los israelitas, pasaron 40 años perdiendo la oportunidad, de cumplir el propósito del Señor. Dice que ninguno de esa descendencia pudo entrar a esta tierra tan prometida. ¿Acaso el Señor, el alfarero, tuvo la culpa de aquello? Cuando endurecieron sus corazones y fueron necios, y se les fue negado entrar a la tierra que era para ellos. Y dice el Señor que disfrutaron en la descendencia de ellos disfrutó. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí pensando como un día me pasó, como he tenido que vivir. Yo soy una persona que vivió 40 años en el desierto. Y es difícil entender. A veces quisiera uno decir: Señor, ¿por qué no nos ha sido revelado la palabra? Pero una cosa es buena, que lo que Dios toma en sus manos no lo deja escapar. Un día cumple su propósito con esa persona. Amén. ¿Qué otra cosa vio? Vio una mesa giratoria del alfarero. También la llaman el torno o la rueda, cuyo centro refleja la perfecta voluntad del Señor. La vasija debe ser moldeada, pero es importante que el barro tenga una condición especial. Nadie puede subir a la rueda del alfarero si no tiene la condición necesaria para que el Señor la moldee. Eso también vio. Y lo último que vio Jeremías, vio el proceso completo de la hechura por la cual debe pasar el barro para convertirse en vaso. Dios culminará la obra que ha pensado en ti. Nada se echa a perder sin que el Señor lo transforme. Vamos a ver cuáles son las etapas del proceso. Quiero que pongan mucha atención. El Señor me lo fue dando y yo me maravillaba. Señor, de verdad que tú eres perfecto. Toma las enseñanzas, nos pones cosas para que nosotros aprendamos. El primero, ¿cuál es esa etapa? La primera etapa que el alfarero tiene que hacer.
Yo la estuve estudiando mucho. Resulta que es el sacado del barro, del barro, sí. Tiene que ir a una tierra adecuada donde existe ese barro. Y no es que lo coja de la partecita de arriba, él tiene que con pica profundizar hasta llegar al barro que va a ser el adecuado para hacer esa vasija. Y yo quise llamar este paso para el creyente gracia, porque no nos lo merecíamos, porque éramos imperfectos. Dice la palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por vosotros, no es por ninguno de nosotros, pues es un don de Dios, pues no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. Y llega el barro de esta condición. Parece piedra, ¿verdad? Pero es barro, llena de impurezas, de piedras, de pasto, de mugre. No se puede trabajar. Y quizás yo pasé en el desierto mucho tiempo por este proceso, porque no entendí. Espero que usted no entienda, para que no tenga que pasar el tiempo como los israelitas, 40 años por el desierto, y no entender la bendición que Dios tiene para usted. Este proceso es el primer paso del alfarero. Y mira, imagínate que no nos implica a nosotros. El alfarero tiene que ir a buscarnos y nos trae para hacernos unas hermosas vasijas. El segundo proceso es el lavado de la arcilla. A este paso yo lo llamé muertos al pecado, decisión. Este proceso se relaciona con la palabra de Dios, muertos al pecado. ¿Por qué? ¿Qué hace el alfarero con esta tierra? Que pareciera que es como para botarla, ¿cierto? No sirve para nada. Pero el alfarero toma una vasija grande y toma todo este barro tan contaminado y tan dañado y empieza a echarle mucha agua. Mucha agua. Yo pensé que eso era rapidito, ¿no? Eso demora un buen tiempo. Y lo que hace el alfarero es sacude esa tierra hasta que empieza a aflojar toda la dureza con que nos dejó el mundo. Una dureza porque estamos golpeados, porque hemos sido maltratados, porque hemos llegado aquí llenos de heridas, porque conocimos unos padres que nos lastimaron, porque la vida nos trató cruelmente a veces y tenemos el corazón así endurecido. Y el Señor tiene que venir con su palabra santa y empieza una obra perfecta en nuestra vida y empieza a bañarnos, a sacarnos esas impurezas. ¿Y sabe qué pasa con el Hijo de Dios? Entonces deja ese pecado que aparentemente es el más visible. ¿Sí? ¿Cuál es? Que dice, si era fornicario, ya no es fornicario. Que si tomaba licor, entonces ya no toma licor. Que si le gustaban las chicas y les gustaba mirar más de lo demás, ya no lo empieza a hacer, porque la palabra empieza a hacer un efecto en el corazón del ser humano y empieza a transformar esa vida. Y entonces el que hacía tantas cosas deja de hacerlo, ese pecado grande que se ve es tan visible, y entonces dicen, uy, qué bueno ese Señor, cómo ha cambiado. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y lo perdona y nos limpia de toda maldad. En Juan 1:9 dice eso. Y dice, lávesen y límpiesen, apártense de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal. Porque Dios quiere limpiarnos, pero aquí necesita un paso de decisión. No va a pasar solo. Usted necesita tomar una decisión y decirle al pecado, no más. Hasta hoy te gobiernas de mí, hasta hoy tomas señorío de mi cuerpo.
y decido obedecer al Señor. ¿Cuesta? Cuesta. Cuesta. Yo sé que cuesta. Yo estuve 40 años en el desierto, hermanos, y no entendía hasta que el Señor empezó a hacer una obra en mí. El tercer paso, él se llama el secado brusco. Esto viene, es un proceso que el alfarero hace. Después de esto, ya tiene la tierra, ya sacas el barro, no igual que este, pero lo saca y él hace una bola con ese barro y lo aprieta y lo mete en un trapo, digámoslo así, en un trapo, y lo cuelga a la intemperie, donde el viento, donde pasa y empieza a secarlo, y el barro forma una costra en su parte superior, y en la parte interior empieza, se conserva la humedad del agua que la palabra ha hecho de él. Y ese proceso yo lo he llamado intimidad con Dios y prueba del mundo. Aquí llega una parte donde la palabra dice que la semilla cayó entre los espinos, y esos son los que han oído la palabra y al continuar el camino son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de la vida, y su fruto no perdura, no madura, se seca, se muere. Y hay muchos en la iglesia que ya murieron y no se han dado cuenta que su semilla está seca y no hay nada ahí. Tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo estoy? ¿En qué proceso voy, Señor? Usted sabía que usted no puede ir a hacer nada si el Señor no lo procesa. Y a veces peleamos con el Señor porque nos procesa y nos pasa por momentos difíciles. Y uno dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Y no entendemos, somos cabeciduras. Dice mi mamá, no entendemos la palabra, no entendemos el llamado del Señor que está haciendo un proceso en nosotros. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para entender el proceso, porque ahí el Señor, Dios prueba mi consistencia. ¿De qué estoy hecho? ¿De qué me está haciendo? Y si dicen, bueno, en la transformación del barro, que si el barro no entiende ese proceso, es decir, si el alfarero toma el barro y todavía no está como él quiere, vuelve al agua, vuelve al principio, no lo deja pasar. Y así el Señor hace con nosotros, porque el creyente debe tener una relación permanente con el Señor, para que esa palabra que usted está todos los días alimentando dé fruto y lo haga resistente al mundo. Al mundo. Yo sé que ustedes han tenido dificultades con el mundo. ¿Cuántas cosas no hay afuera que todavía hacemos como la mujer de Lot? Todo eso me estoy perdiendo. Y vuelven y miran atrás. Y ese mirar atrás nos aleja del propósito del Dios. Luego viene una etapa. Esa etapa consiste cuando el barro es pisado por el alfarero. El alfarero saca la bola de arcilla ya cuando está en el punto adecuado y la arroja al piso. La bota al piso para deshacerla, y empieza con sus pies, especialmente con sus talones, donde recarga todo su cuerpo. ¿Sí? Que los talones podemos recostar todo nuestro cuerpo y hacer toda la presión posible a ese barro. Y yo lo relacioné con la autoridad, sometimiento y obediencia. El hombre
por naturaleza es rebelde, desobediente y egoísta. Son características que tiene el diablo y las insertó el día que nosotros fuimos, o digamos Adán y Eva tomaron y fueron desobedientes. Ese día fue insertado y todos nacemos con la naturaleza de desobediencia, rebeldía y egoísmo. Y ese proceso, ¿cómo lo vive el cristiano? ¿Cuántos han vivido y han sentido los pies del Señor? Yo no sé si a usted, pero a mí me ha pasado. Y ha sido duro. Yo le digo a mi esposo, creo que estoy en ese proceso. No es fácil, después de 40 años en el desierto, con la mente esclava, con una mente no entendida, pasar al proceso del maestro que nos pise con sus pies para entender autoridad. Y uno no la entiende. Hace algún tiempo, hace algunos días, más bien unos meses atrás, el Señor me ha venido enseñando y yo le doy gloria al Señor por nuestros pastores. De verdad que aquí empieza en este proceso y el Señor le ha llevado a hacer lo que es la restauración. Tenemos que restaurar la obediencia, tenemos que restaurar la autoridad. A veces no entendemos lo que a veces el Señor nos dice a través del pastor. Yo fui una de esas, no lo entendía. Pero Dios día a día ha tenido que ir haciendo en mí esto. Y una de las cosas más difíciles es someterse al esposo. ¿Cuántas mujeres hay aquí que les cuesta someterse a sus esposos? Es difícil. Y yo digo, ¿cómo aprende la mujer que está viuda o la mujer que está divorciada? ¿Cómo aprende? Porque no es para solo las casadas. Dígale al Señor, Señor, si a mí me falta restauración en esta área, necesito. Y los hombres también, porque no es solo para las mujeres, sino para el hombre también. Porque nos falta someternos a la autoridad, someternos a la obediencia en Cristo. Si usted no es pasado por este proceso, usted no va a poder ser la vasija de honra. Y si algún día usted se para en el altar como yo un día lo hice, cuando tenía 15 años, ya predicaba. Pero un día el Señor me tuvo que decir, botarme al piso, porque no estaba adecuada para el proceso que Él necesitaba formar en mí. Y quizás usted está viviendo momentos difíciles y no ha entendido todavía el proceso que Dios lo está llamando. Entienda el proceso. Cuando uno entiende el proceso, el Señor actúa, lo saca a uno así. Digamos que no voy a hablar un poco de la autoridad, pero voy a contar un caso que me pasó con mi hijo Juan. Juan David empezó en su etapa, una etapa con un poquito difícil, empezó a ser grosero. Él es muy juicioso, pero empezó a ser grosero, altanero, contestaba, era desobediente. Y yo oré por él. Y un día el Señor me dice, míralo, Él es tu espejo. Él es tu espejo. Y yo, Señor. Y el Señor me dijo, sí, así eres tú. Y el Señor me dijo, quita de ti la gritería. Y lo primero que dejé en mi casa fue de gritar. Porque yo llegaba a gritar a mi casa. Ay, pero ¿por qué no han hecho oficio? ¿A cuánto les pasa? El Señor me dijo, no. Y tuve que aprenderlo. Y empecé a hacer cosas que el Señor empezó a llevarme, a quitarme de mí, a quitarme, a ver más para adentro y no tanto para afuera. Y cuando el Señor dice, Chan, sacó a Juan David,
Cuando yo digo, Señor, qué bello eres, solo porque le entendí me dio una bendición. ¿Y cuántos de ustedes están viviendo procesos y pelean y pelean y pelean y no dicen, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Dónde estoy fallando yo, Señor? ¿Qué es lo que necesitas de mí, Señor? Porque no es mi esposo, porque no es él, porque saben que para Dios no es nada imposible. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo por su esposa, por su esposo y siguen orando y siguen orando y siguen orando y no pasa nada? Porque es que el Señor está trabajando es en ti, en tu alma, en tu espíritu, porque necesitas someter. Dios no va a meter su espíritu y poner una vasija hermosa en una vasija que todavía no está preparada. ¿Sabe por qué? Porque muchos dirán, ay, súbame a la rueda, sí, por favor, ya, súbame, por favor. Pero el Señor dice, no, se me pierde. Porque el orgullo, entonces, cuando llega aquí, el Señor lo usa predicando, lo usa sanando, entonces el pavo real se le sale. Y el Señor dice, no es tiempo, no es tiempo. Imagínense predicando el Señor y el Señor lo usa en milagros, sanidades, y su casa desbaratada, su familia descompuesta. ¡Qué vergüenza! Dios tiene que iniciar por el principio. Dios tiene que empezar a formar en nosotros desde el comienzo. Dígale al Señor como un día le dije yo me tiré de rodillas y le dije, después de 40 años en el desierto, me boté de rodillas, ya estando aquí en Roca Sólida. Y le dije, Señor, estoy cansada. He hecho todas las cosas al revés. Todo está torcido en mi vida. Pero si quieres hacer algo de mí, y si todavía, Señor, esta vasija te sirve, por favor, tómame y empieza a organizar mi vida. Y Dios empezó a darle forma, a darle forma. Es un proceso. No se canse del proceso del Señor, porque Él está obrando. Y si usted está firme en el Señor, Él la va a sacar, lo va a sacar en victoria. El Señor quiere hacernos humildes, dóciles y obedientes a su voluntad. Este proceso, yo no sé si ya le dije, sí, lo llamé sometimiento y obediencia. Tito 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos en los deleites y placeres diversos, viviendo en malicias, envidias aborrecibles y odiándonos unos a otros. El hombre necesita someterse al Señor. El quinto paso, la masa está lista. Cuando ya ha pasado todo este proceso, la masa está moldeable. Está tan suave, ya si usted la toca, no se sienten asperezas. Mire cómo estaba al comienzo. Pero porque esta masa aprendió proceso y se dejó moldear. Entonces la masita está suavecita, lista para subir a la rueda, donde el alfarero empieza un proceso con sus manos. Cuando la mezcla es puesta sobre la mesa, empieza a girar en el centro de la rueda y la arcilla comienza a chocar con las manos del alfarero. Y puede ser que en muchas ocasiones esa vasija que empezó a hacer se desbarate. Todavía ahí, resistente, porque aquí conocemos la perfecta voluntad del Señor. Hasta que llega el momento donde las manos del maestro, del alfarero, que es el artista, toma el barro de tal manera y el barro está en una rendición que es el siguiente paso. En una rendición que dijo, haz
como tú quieras. Un día ahí sentada yo le dije al Señor, como tú quieras, Señor, como tú quieras. Ya no quiero más mi camino. Dígale al Señor hoy, como tú quieras, Padre, como tú quieras. Quiere decir que Dios hace de la manera planeada todo lo necesario para que nos ajustemos a su plan divino. La misma manera que hace el alfarero, así trabaja Dios en nuestro carácter. Y a medida que somos transformados, podremos experimentar más y más su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La rendición, que es este paso para el cristiano, se da cuando el barro se doblega ante las manos del alfarero. Hay como una perfecta armonía entre el barro y el alfarero. Y allí en la rueda hay una perfecta unión entre la mano, ya dijimos eso, y la rendición del barro. Mire cómo es importante. Es importante en este paso la rendición del barro. Es allí cuando el barro entiende que la voluntad del alfarero siempre fue perfecta para crear una vasija de honra para su servicio. La voluntad de Dios nunca ha sido dañarte, ni nunca ha sido quitarte cosas, porque a veces uno siente, me está quitando. ¿Por qué me aparta de esto? ¿Por qué si yo quiero esto, Señor? Es que yo quiero hacerlo por aquí, Señor. Y uno pelea con el alfarero. Pero hasta que uno no entiende la rendición, ¿sabe qué es rendirse? Haga lo que quiera. Haz lo que quieras. Yo no sé si usted quiere estar como yo, 40 años por el desierto, sin alcanzar lo que Dios tiene para usted. ¿Cuánto anhelaron la bendición los israelitas? La tierra prometida que Dios les había dicho, que allí fluía leche y miel. Bendiciones. Y no solo en una área, porque todo el mundo se enfoca en la área espiritual y eso está súper porque vamos para el reino de los cielos y allá no va a entrar nada sucio ni inmundo. Pero en esa tierra también hay bendición si usted se alinea con el Señor. Y hay que entender que a Dios no se le hace trampa. A Dios no se le hace trampa. Hay cosas en su vida y en sus áreas, miren allá adentro, que a veces nosotros, ni siquiera nosotros entendemos que está mal. Así como Dios tuvo que decirme, mírate, Él es tu espejo, porque yo no lo entendía. ¿Sabe quién lo hace entender? Dígale al Señor, revélame, Señor, lo que hay oculto en mí, lo que está ahí que no me deja entender, porque si hay algo funcionando mal, es porque algo pasa, porque la rueda está para que entienda la voluntad del Señor y que Dios amolde. Entonces dice la palabra en Romanos 12:2, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Los israelitas, además de ser esclavos allá en Egipto, salieron, pero ¿sabe qué pasó? Que su mente siguió esclava, no entendieron. Y a veces pasa con nosotros que nuestra mente sigue siendo esclava al mundo, al pecado, a las cosas de afuera, de atrás. Así dice el Señor, que nos renovemos nuestra mente, así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El sexto, ya vamos terminando, dice que hay un proceso que se llama pulido y acabado. Este paso yo lo he llamado la unción. Entendemos el llamado para que fuimos creados. Se envía, bueno, yo no conseguí mejor vasija de barro, la única que tenía. De todo este proceso viene el Señor y arma una vasija y le da un acabado y un pulido a esa vasija, la forma como Él quiso, porque Él sí sabe para qué es que usted tiene.
¿Cuál es el propósito con usted? Usted no se va a parecer a ninguna otra vasija. Usted es única y especial. Y sobre usted va a ser derramado algo que se llama la unción del poderoso grande Israel. Y para que eso sea en plenitud, para que usted entienda para qué fue la unción, para servir. ¿Para qué la unción? Para servir, para entregar, para dar. Porque a veces no entendemos y creemos que la unción es para sentirnos grandes y que el Señor, gloria a Dios, nos usa, qué bueno. Pero necesitamos entender que esa unción es para el servicio, para entregar, para dar, para llevar el mensaje, para decir: aquí estoy, Señor, ¿qué necesitas de mí? Yo soy lista, Señor. Mire lo que hace el alfarero. Dice que envía la vasija a un cuarto oscuro para mantener la humedad allí y que no presente grietas. ¿Y sabe qué pasa si presenta grietas? ¿A dónde vuelve? Al primer lugar, allá al agua. Vuelve otra vez la vasija al agua porque no ha entendido el proceso. Entonces necesitamos intimidad con Dios, búsqueda de su presencia, porque ahí en las rodillas usted va a entender el plan de Dios y va a empezar a decir: Señor, sí, Señor. Dijo mi esposo: sí, Señor. Y entender cómo Dios empieza a obrar en usted una naturaleza diferente. Amén. Luego la saca totalmente a lo seco y luego la coloca en la mesa para quitar la base, los sobrantes, aquellas cosas chiquitas que a veces no vemos, están todavía en la vasija. Necesita todavía quitar esos sobrantes. Dígale al Señor: usted no sé, yo no sé en qué proceso va usted, pero usted a lo mejor sí sabe dónde está. Y de pronto está ya en la hermosa vasija, pero todavía tiene sobrantes que necesita que el Señor le quite. Necesitamos tomar una actitud como la que tuvo Jod. En el capítulo 42 dice, en el verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el 4 dice: oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. En otras palabras, lo que Jod estaba diciendo era: ahora tú manda, Señor. Tú eres el jefe, tú eres el alfarero, yo soy solo un barro en tus manos. Porque Jod le tocó decir: de a oídas te había oído. Y a veces, aunque venimos a la iglesia cristiana, estamos todavía como Jod. De a oídas no entendemos, no sabemos qué hacemos aquí, como que ¿para qué es esto? Venimos y cantamos y adoramos y nos vamos a la casa y seguimos siendo el mismo cristiano que no se reconoce entre el mundo, que sigue siendo el mismo hombre, que hay todavía amargura en el corazón. Un día tuve que decirle, la hermana Sirley predicó una palabra en el tema en clase. Hablaba de la mujer que no se sometía al esposo y ese día el Señor me confrontó y me habló a través de ella. Yo dije: todo lo que ella dijo yo lo soy. Soy amargada, no perdono, soy agresiva, hablo mal, respondo con ira. Todas las anteriores era yo. Y ese día le dije: Señor, aún sigues trabajando en mí, Señor, entonces sigue haciéndolo. No fue fácil, no ha sido fácil,
Entender la autoridad no es fácil. Entender aquellas cosas feas que hay en nosotros no es fácil. Yo no sé en qué área usted está siendo procesado, pero ese era mi proceso o ha sido mi proceso. Y a través de Mauricio y Constanza, gracias al Señor también por esta pareja, Dios empezó a obrar en mí. Ya Dios venía trabajando, pero ellos me dieron algún direccionamiento y el Señor empezó a obrar en mí. Porque yo le decía, Señor, yo quiero, Señor. No quiero seguir como venía. No quiero seguir más en el desierto, Señor. Yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Y el Señor sabe cuando tú le hablas con sinceridad. Y entonces Él te toma de la mano y dice, listo, hija. Aguantas al apretón, aguantas. Y tú le dices, Señor, hazlo como tú quieras. Y lo más hermoso que hace el maestro es que es tan bello, es para hacerte mejor. Mire, yo empecé ese proceso y yo dije, Señor, mi esposo se convirtió al Señor. Dios hizo una obra maravillosa en él. Y yo le decía que días, amor, yo no sé por qué miraba a ese hombre que quizás alguno de ustedes escuchó que hablaba mal de él. Y Dios me empezó a hacerlo ver tan bello, tan diferente a lo que yo decía. Y yo dije, amor, no sé por qué te miraba así. Pero Dios trabaja en uno. Está haciendo una vasija también hermosa en él. Y luego viene mi hijo Juan David. Y luego llegó mi hija Angie y su esposo. Se casaron. Cuando tú te acercas al Señor, algo empieza a cambiar. Si no ha pasado nada en tu vida, nada, llevas 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, 20 años y no ha pasado nada, no te estás dejando procesar por Dios. Porque algo tiene que empezar a acontecer cuando un hijo de Dios se somete en las manos del alfarero. Amén. Dios tiene un plan con su vida. Qué bueno que lo podemos entender cuando somos niños, como hay aquí unos chicos jóvenes. Qué bueno, nos evitaríamos tantos dolores de cabeza y tantos pasos incómodos. Pero no importa en la etapa que usted esté, si usted es un adulto, ya es un joven o es un abuelito. No, acá no hay abuelitos, aquí todos somos jóvenes. Somos una iglesia muy joven, o sea que no hay abuelitos. Pero no importa en la etapa que usted esté, ríndase. Ríndase. Más le vale que se rinda. Porque cuando Dios tiene un llamado con alguien, no lo deja inconcluso. Y aquí hay hombres de Dios que están sentados en la silla. Profetas y siervos de Dios, salmistas. Estás sentado en la silla. Y el Señor no te tiene ahí. Dios tiene un llamado especial contigo. Escucha la voz de Dios. No mira a esta mujer. Mira a Cristo. Porque quizás te fuiste cansado. Pero el plan de Dios para ti es otro. Tiene un diseño especial para ti. Y hay muchas personas aquí que han abandonado el proceso. Póngase en sus pies y usted le va a decir al Señor: Señor, yo necesito estar en tus manos, Señor. Cierre sus ojos y diga. Y si usted no entiende nada, usted de pronto dice: es que yo no entiendo nada. Nada de lo que me han dicho entiendo. Dígale: Señor, abre mi mente. Revélame tu palabra. Háblame, Señor, porque necesito ser transformado.
Gracias Señor, porque abriste mis ojos. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque has hecho, Señor, grandes cosas en mí, Señor. Y hoy puedo decir, Señor, sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando, Señor, en mí. Moldea esta vasija, Señor. Moldéala a tu carácter, Señor. Haz conmigo como tú quieras, Señor.